Bienvenidos a un nuevo episodio de tu canal Lecturas Vibrantes. Hoy continuamos con el altar del fuego, tercera parte. La armonía de esta vida tiene mucho que ver con comprender esto y sobre todo comprender los tiempos en los que cada una se manifiesta. Soy un convencido que el yo no es la representación del mal o la pieza que nos sobra luego de desarmar la máquina. No lo pusieron ahí por maldad o por casualidad, casi como un error de los creadores. Cumple un papel fundamental que simplemente hay que entender para poder liberarnos de él y agradecerle, igual que el castillo, por toda su belleza y todo el placer que nos concedió al fabricarlo. Solo la conciencia madura se desprende con amor de algo que consideró su propia existencia, su propia identidad. El yo, al igual que todo en la vida, tiene su propio tiempo de gestación y no se reconoce el momento de salir a la luz. La vamos a empezar a pasar muy mal. Si bien hay ciertos indicadores que nos da la vida, no existe un vientre físico y un tiempo que nos limite el crecimiento, porque una vez excedido el tamaño reglamentario ya no podemos nacer por el canal regular y solo queda la cesárea. La gran diferencia de esta analogía es que en nuestro proceso la elección es nuestra. Aunque no sea plenamente consciente, nosotros estamos piloteando la nave y nosotros decidiremos qué tan traumático o tan dulce será nuestra entrada en la otra vida. El camino de la belleza me enseñó que después del yo viene el nosotros. Esta es una maravillosa identidad de transmisión que nos prepara para el último paso. Todos, el regreso a la unidad. Algo concreto que podemos todavía aprender de las culturas primitivas es que en muchas lenguas no existe la palabra yo. Solo existe nosotros y en otras, aunque sí existe la palabra, la oración no se construye gramaticalmente en función del sujeto como en el occidente. Cuando en la programación de nuestra mente empezamos a incluir la felicidad y el bienestar de los demás y empezamos a sentir placer por la felicidad ajena, nos vamos dando cuenta que este es el verdadero camino de la liberación del yo, y que podemos ser mucho más felices alegrándonos por las cosas buenas que le sucede a otros, y que tal vez yo puedo participar. Es como abandonar el centralismo y abrir miles de sucursales de mi felicidad. Obviamente, esto no se aplica solo a los humanos, sino realmente a todo lo que existe, a todas mis relaciones. Como en el mantra de Goenka, que todos los seres sean felices, este rezo expresa el verdadero propósito del universo ante el cual simplemente existe la posibilidad de resonar o de no resonar todavía. Para la psicología clásica de Occidente, una persona es evaluada por la fortaleza y la estructura de su yo, en realidad, por su funcionalidad dentro de la sociedad productiva. Conozco muchas personas con un gran yo, muy estructurado, que paradójicamente son infelices al seguir no los consejos de su corazón. Sin embargo, son altamente productivas en términos del sistema. Es probable que al abandonar la zona de confort que nos provee el sistema, nos desestructuremos un poco para luego dar el siguiente paso hacia una nueva vida. Permanecer en el vientre de la sociedad más del tiempo necesario puede complicarnos mucho las cosas. Esta es una gran enfermedad entre este tiempo. Niños de 5 años que quieren seguir viviendo en el vientre y no quieren ver la luz. Pasaremos a la historia como la generación más egoísta de la humanidad. Estamos destruyendo todo lo que está a nuestro alcance por la locura de intentar perpetuar el poder, para seguir obteniendo el más primitivo placer. Yo, mí, me, mío, conmigo. Mientras más personas, seres y existencias podamos incluir en el círculo de nuestra conciencia, la dimensión del nosotros desplazará amorosamente al infantilismo del yo. Sé que a ustedes no tengo que convencerlos de esto, que bien le haría esta información a los que se creen poderosos. La felicidad compartida se potencia. Que todos los seres sean felices. ¿De dónde partimos y a dónde llegamos? Algo importante que aprendí en las ceremonias con los cantos sagrados es que había por lo menos 2 tipos de canto.
uno errático, típico de aprendiz, que solo da vueltas y no te lleva a ninguna parte. A pesar de la mejor intención, solo te pasea por el mismo lugar y no te enseña mucho. Otro que parte de un lugar definido y llega a un lugar definido y en el camino va tocando el cuerpo emocional con palabras mágicas, las cuales lo van sanando a través de la comprensión y se sienten como recibir un shiatsu en el alma. Trayendo esto a nuestra vida diaria, me quedé con la enseñanza de que es muy importante saber de dónde partes y a dónde llegas, desde lo micro a lo macro, y que mientras más definido tengas tu lugar de partida, más definido y sobre todo más real será tu lugar de llegada. Me costó media vida terminar de definir cuál es la condición más importante, entre muchas que son verdaderamente importantes, y luego de varias pruebas de ensayo, error, no me queda duda que el respeto quedó victorioso como el mejor lugar desde el cual podemos intentar comenzar algo. Comprometerse con el respeto es una responsabilidad mayor y a veces abrumadora. No solo hay que respetar todas las manifestaciones de la diversidad, sino que incluso hay que respetar hasta lo que no incluye el respeto en su propuesta. Cosas que hace surgir la pregunta: ¿cómo hacer llegar la noción de respeto hasta aquellos que no la consideran necesario? ¿Cómo explicar el placer que siente una persona que respeta hasta lo que consideramos el error o la oscuridad? Nuevamente, el monotema de la conciencia se encuentra en el vórtice de la tormenta. Si la conciencia es la capacidad de darse cuenta, ¿cómo existir responsabilidad a quien no se da cuenta? Funcionamos como un espejo que resuena con el universo y a veces expresamos una forma divertida de energía que nos toca. Una persona que abusa de los demás generalmente fue una persona que fue abusada. Una persona que no respeta puede ser una persona que en el fondo no se siente respetada. Así, entendemos cómo las personas más violentas o prepotentes son las más débiles. Ya mi abuela me decía: dime de qué presumes y te diré qué te falta. Existen muchos niveles y muchas formas en las que se puede esconder, camuflar o manifestar el tremendo dolor que algunos llevan por dentro. Y lo más triste es no darnos cuenta que hay una posibilidad de liberarnos de él. Nos ha vendido tantas mentiras o verdades a medias que ya no caben en este planeta. Creo que muchas se convierten en CO2. La lucha arquetípica del bien y el mal es una de las más abusadas. Solo basta ver en el cine de Hollywood cómo el bueno siempre mata al malo y cómo nuestro cuerpo emocional se forma con estos patrones y podemos aprender a sentir placer. Cuando matan al malo, sin entender cómo en esa transmisión de emociones nosotros nos volvemos más oscuros al no entender que nos están transmitiendo. No se puede sentir placer por matar o destruir el mal. Esto es lo que quieren enseñar a nuestros niños para terminar confundiéndolos y que luego aprendan a matar. Tal vez en una situación extrema a alguien le toque matar y seguro que no lo disfrutará, pero sentir placer por este acto nos aleja de nuestra humanidad. Recordando siempre nuestro yin-yang, al trascender nuestra lógica dual y entrar en la lógica de 4 elementos, encontraremos que habrá quien, considerándose bueno, se olvida del respeto que el error merece, convirtiéndose la falta de respeto en la semilla de la oscuridad o la siguiente fase, para que luego esa oscuridad ya madura exprese una nueva tendencia y un cambio hacia la luz. Debemos reconocer que el respeto no es solo un acto de justicia, sino fundamentalmente la semilla del verdadero amor. Pues no pretendemos respetar solo a quienes nos respetan, sino especialmente a quienes no conocen el respeto. Estamos muy familiarizados con manejar palabras tremendas, pero que aún nos quedan demasiado grandes. Palabras como amor o compasión terminan desvirtuándose fulminadas por nuestros actos, muy lejos de poder comprenderlas y muy cerca de expresarlas en su mínima versión. Sin embargo, la dimensión mayor de expresiones más accesibles como el respeto pasan casi desapercibidas sin entender que lo mínimo
es lo máximo que podemos esperar y sobre todo entregar respeto por la tierra, por el agua, por el aire, por los animalitos y sobre todo respeto por aquellos que todavía no lo sienten. Explorando la realidad. Hay palabras tan grandes que no caben en la mente de ningún ser. Realidad es una. Podríamos hablar días, años o toda nuestra vida sobre la realidad y no terminaríamos de explorarla. Por eso, ni soñar en definirla. Lo primero que debemos reconocer es que lo que comúnmente llamamos realidad es solo la lectura que cada uno hace del segmento o la parte de la realidad que cada ser percibe. Aquí hay tres ideas importantes. La primera es el tema de la lectura. La interpretación que cada uno hace de los acontecimientos pasa por el tipo de mente que utilizamos y responde directamente a los patrones mentales de cada uno. Por eso, la realidad para un musulmán es diferente que para un budista, o para un cristiano, un alemán, un brasilero, un médico, un policía, un rico, un pobre, un comunista, un capitalista. La realidad es una, no es como Dios, es Dios, o por lo menos una de sus manifestaciones. Sin embargo, cada persona en el planeta cree tener una visión o una versión de la realidad y su propio entendimiento de Dios. Según cuán fanática u obtusa sea su mente, se otorgará a sí mismo el derecho de eliminar a todo aquel que tenga una interpretación de la realidad que atente contra su realidad. Mas la mente no lo ve así. Cada ser humano se cree el más inteligente sobre la tierra y está seguro que su visión es la correcta. Uno de los primeros síntomas del despertar de la mente es justamente empezar a cuestionar el paradigma de la realidad única. Esta es una de las más grandes mentiras en las que se basa el sistema en su intento de controlarnos, hacernos creer que alguien, o más precisamente algunos, saben cuál es la realidad. En el actual sistema, la llamada globalización no es más que la herramienta perfecta para imponer globalmente una versión de un fragmento de la realidad. Respaldada por miles de millones de dólares, se publicita a través del cine, televisión y espectáculos un modelo de realidad que es totalmente ficticio, prefabricado y malintencionado. Sin embargo, está la magnitud de los recursos económicos que respaldan esta gran mentira, que muy pocos se atreven a dudar o ver más allá de todo ese dinero, y menos entienden qué es lo que pretenden imponer una versión de la realidad. El viejo refrán, miente, miente, que algo queda, queda corto para graficar cómo en nuestra sociedad se puede repetir tantas veces una mentira hasta convertirla en verdad. En este tiempo, una verdad sencilla pero evidente expresada por un hombre común puede ser considerada un absurdo si sale al frente una mentira que la contradiga, pero dicha por alguien famoso. A diferencia de otros tiempos, un líder de opinión podía haber sido un filósofo. Hoy es un actor de cine, un futbolista o un político. Ellos son quienes ven la realidad. En el segundo punto es tener una idea aproximada de qué tan grande es el segmento de la realidad que podemos percibir. Si recordamos la imagen del yin-yang y nos enfocamos en el pequeño punto negro dentro del espacio blanco y tratamos de encontrarle a los demás que es bien negro lo que vemos. Ciertamente no estamos mintiendo, pero tampoco corresponde a la realidad. Esta porción de la realidad está en relación al nivel de conciencia de cada uno. Es decir, ¿de qué te das cuenta? ¿De cuánto te das cuenta? ¿Cuántos detalles, sucesos, causas y efectos captan tu sistema perspectivo? ¿Cuántos elementos de juicio consideras necesario antes de emitir una opinión? Una tercera consideración que vale señalar y que también tiene que ver la conciencia es que no solo importa qué tan extensa es tu percepción, sino también qué tan profunda puede ser, de manera que no solo necesites saber demasiado, sino lo poco que sabes, saberlo en profundidad.
Este era el secreto de Confucio, que tenía una visión penetrante y aguda, que le daba esa dimensión insonable a las cosas más triviales de la vida. Así surgió en China esta visión simbólica del Padre Cielo y la Madre Tierra, para que la pudieran entender el niño más pequeño o el intelecto más sofisticado. El contenido que cada uno puede percibir en cada simple hecho depende únicamente de su nivel de conciencia. En un solo verso podemos ver desde el sentido literal hasta el detonador de 10 imágenes paralelas que ni siquiera el autor tomó en cuenta en el momento de la creación. La belleza está en los ojos de quien la puede ver y la tristeza en los oídos de quien la escucha. La energía es como el amor, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Muchas veces a lo largo de los años repetimos el error de creer que las cosas son de una manera, sin recordar que el mismo hecho se puede leer de muchas maneras. ¿Se han preguntado alguna vez de qué depende realmente nuestras respuestas ante la vida? Cuando das un vistazo atrás y recorres tu propia historia, es probable que te encuentres con la posibilidad de leer esta de forma distinta a como la leíste originalmente. Suele ser una lectura más indulgente, más sabia, aunque los hechos fueron los mismos. Lo realmente interesante es notar cómo nuestra lectura y nuestra respuesta está en función a la energía o al amor en el que contamos en el momento de enfrentar un hecho. Me pasa permanentemente cuando me excedo en el agotamiento y me siento realmente extenuado. Sé que debo tener muchísimo cuidado en ese momento. Prefiero desaparecer y esconderme unas horas, hasta reponer la energía, pues en un mal momento mi respuesta podría ser lamentable, inapropiada. Esto lleva a revisar todo el punto que llamamos la administración de nuestra energía. Cuando reconocemos que nuestro avance en el camino está dado por la calidad de nuestra lectura y nuestras respuestas en la vida, y que éstas dependen de nuestro amor y que nuestro amor depende de esta energía, recién nos vamos a preocupar de hacer un mejor manejo de nuestra energía. ¿En qué emociones gastamos nuestra energía? ¿Estas emociones nos quitan o nos dan energía? La idea de la administración de nuestra energía es una analogía a la forma como administramos nuestro dinero. Todos tenemos un presupuesto base que puede ir en aumento según nuestra creatividad. Al igual que en el mundo material, a veces no importa tanto cuánto tengo, sino en qué lo gasto. Imagínate que pasas por una calle y ves en una tienda algo que realmente te gusta. Necesitas y está a buen precio, pero lamentablemente tendrías que ahorrar varios meses para juntar el dinero. Siempre que estás cerca de la cantidad necesaria surgen otros gastos, otros intereses y el dinero se va ahí. Sigues viendo esa cosa en la vitrina de la tienda, pero no alcanzas a la cantidad suficiente para comprarla. Con las virtudes pasa algo parecido. Las conocemos, las deseamos, pero adquirirlas significa un esfuerzo que no siempre queremos concretar. Sería como ir a la tienda a comprar un traje de amor, bordado con tolerancia y compasión, pero nos enojamos con el vendedor porque no nos alcanza el dinero. A veces, cuando mi mente me invade con los reclamos y sus quejas, no me creo sus historias. Mi lectura es que mi energía está muy baja, mi amor se agotó. Sé que es cosa de esperar, de reponerme, de recargarme. Este hecho me fascina, pues deja sin piso el concepto de realidad. La realidad no es un hecho objetivo. Creo que más depende de mi amor o de mi cansancio. El punto principal es notar cómo la tolerancia está en función al amor. Mientras más apreciamos, respetamos o queremos a una persona, más tolerancia le tenemos. En el caso contrario, la tolerancia se vuelve nula. También es notable ver cómo en algunos casos los canales emocionales que desarrollamos en nuestras relaciones más cercanas se contaminan con las malas lecturas y las pésimas respuestas. Estas van creando un lastre, un ruido sordo que condiciona desde la sombra la relación, haciendo que ciertas relaciones sean especialmente complicadas
o demasiado agobiantes. Nuevamente, la doble mirada puede redimirlo todo. Quizá la relación no esté pasando por el mejor momento, pero más depende de mi respuesta, de mi amor, que es quien tiene la verdadera mirada. Todo pequeño esfuerzo que hago para ver el mundo y a las personas que forman siempre nueva, siempre mejor, es una energía que se transforma en amor y que hará que algún día me pueda pagar el traje. El amor no se crea ni se destruye, solo se transforma. Creencias y realidades. Una vez aclarado que el respeto es el mejor lugar sobre el cual podemos pararnos para decir algo, me atrevo a pedir permiso para revisar el tema de las creencias. Hay una gran confusión entre lo que llamamos nuestro sistema de creencias y nuestra fe. Existen cierto tipo de creencias antirracionales, mejor conocidas como dogmas, y que están basadas más en una empatía emocional que en un proceso intelectual. Por otro lado, existe otro tipo de creencias que parecen ser fruto del intelecto, producto de la sesuda reflexión a través del sistema lógico. Sobre las primeras hay poco que decir. Como ya lo dijimos en el altar del agua, hasta que el intelecto no se desarrolla, los dogmas seguirán gobernando el planeta. Las segundas, a pesar de ser parte de la evolución natural de las primeras, no dejan de ser igual de paradójicas en cuanto a su irracionalidad. Es tan poco lo que sabemos, pero nos encanta, especialmente a la mente, que las afirmaciones y las cosas sean de una manera contundente e inflexible. Que no quede ningún espacio para la duda, como si la calidad o el tamaño de la verdad dependiera de su inflexibilidad. La mente del humano común colapsa ante la doble naturaleza de la verdad. Tiene una manifestación inmutable y eterna y a la vez es como una nube con cara de oso que un segundo después es una mariposa con una flor en el ojo. A la mente no le gusta esto porque no le puede controlar, le da miedo, le da hasta flojera, porque le cuesta mucho trabajo estar actualizado todo a cada segundo. Es incapaz de fluir, necesita estructura para funcionar. Por eso, construimos nuestra sociedad basados en un sistema lógico, llamado lógica aristotélica o lógica dual, en el que dos cosas contrarias no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Si yo digo la verdad y tú dices lo contrario, entonces estás diciendo una mentira. Si bien este tipo de lógica es válido para ciertos niveles prácticos de la vida, no podemos pretender aplicarlo para todo. Un ejemplo perfecto es el universo de las creencias. Digamos que todas las creencias tienen el mismo derecho de existir y que cada persona, según su desarrollo intelectual y gracias a los elementos de juicio que posee, puede formar el criterio para elegir ciertas creencias y rechazar otras. De lo que todavía no somos conscientes es cómo esto que consideramos raciocinio no es más que un proceso mecánico basado en nuestros patrones mentales creados por la sociedad y la familia. Es así que todas nuestras creencias pueden responder a simples condicionamientos, al igual que en la formación de nuestro carácter o nuestra personalidad. Nuestra mente reacciona y se define a sí misma por imitación o por oposición. Tal vez tuvimos en nuestro padre o nuestra madre el modelo de ser humano que queremos seguir o que quizá el perfecto modelo de lo que no queremos ser. Del mismo modo, a pesar de que nos haya tocado muy malos ejemplos, nosotros podemos hacerlo mejor y rezar para que nuestros hijos no reproduzcan las malas conductas de nosotros, los padres. Igual sucede con las creencias. Algunas se heredan, pues son sembradas en nuestra niñez y se vuelven parte de nuestra estructura, mientras que otras se adquieren así como rechazo a la ideología de la generación anterior. Sin embargo, y sea como fuerte, las creencias van variando en función del nivel de conciencia. Podemos encontrar creencias prerracionales que inundan la vida de muchas personas y que denotan un escaso desarrollo del centro intelectual. Van desde simples supersticiones como no pasar debajo de una escalera hasta algunas creencias religiosas. También las hay relativamente racionales, que es cuando encontramos indicios razonables para creer determinadas cosas.
Una de las más peligrosas pueden ser las llamadas creencias científicas, que son las verdades, que supuestamente han sido probadas por la ciencia. Sin embargo, la misma creencia también ha probado que toda teoría es válida mientras no sea derrocada por otra, que es lo que normalmente sucede. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre llamarlas verdades científicas o creencias científicas si sabemos que muchas de ellas van a cambiar? Por otro lado, es bien ingenuo pensar que el 100% de la información científica no responde a intereses económicos que intentan reforzar ciertas ideas en la sociedad. La de la teoría de la evolución de las especies fue financiada por la nobleza inglesa. Por lo tanto, muchísima de la información que corre por ahí no es solo inexacta, sino manipulada intencionalmente. El juicio final. Había tenido una noche muy intensa, muchos sueños y todos muy reales. Más en el último desperté por el sonido de mi voz repitiendo: el juicio final, el juicio final. El recuerdo del sueño se fue esfumando. Las imágenes se diluían, pero las palabras continuaban sonando en mi mente como una vieja campana, un canto de alerta, un acertijo. El juicio final, el juicio final. Sonaban y resonaban, pero no podía recordar ninguna imagen o ninguna asociación. La alegría con la que desperté me decía que no era parte de ningún presagio apocalíptico, y si así hubiera sido, no le habría dado mucho crédito. De pronto recordé un texto leído hace mucho tiempo, en el que decía que muchas veces las imágenes y las frases captadas en el mundo onírico están invertidas. Invertí la frase y todo cobró sentido. Empecé a repetir: el final del juicio, el final del juicio. Eso sí era un mensaje para mí. Llevaba muchos años reflexionando sobre eso, no porque me lo mande alguna ética trasnochada, sino porque ya no soportaba un día más el peso de una mente tan juiciosa. Soñaba en liberarme de esa parte tan negativa del juicio. Es más, me sentía realmente herido de estar juzgándolo todo el tiempo. Vivo en las montañas sin televisión, ni radio, ni noticias, y a pesar de eso, la información seguía llegando a mí y generando todo tipo de juicios. Noté cómo década tras década, mientras más crecía la conciencia, era mucho más difícil intentar ser coherente. A pesar de vivir casi aislado, no podía evitar enterarme de muchas cosas. Quizá unas pocas buenas, pero la mayoría no muy agradables, y la sensación de indignación crecía día a día. Me identificaba tanto como lo que pasaba que me convertía en un indignado en España, un activista en Wall Street, un desempleado en Grecia y un no contactado en la Amazonía. Todo lo que sucedía en el mundo me afectaba desmesuradamente. Sentía responsabilidad por todo, desde la indiferencia humana por la degradación del planeta, la expansión comercial china, la política de Estados Unidos, los banqueros, los petróleos, el fracking y los transgénicos. Vivía indignado hasta conmigo mismo porque no podía vivir sin indignarme. Por más que trataba de ver el lado bueno de la vida, lo amable, lo hermoso, tarde o temprano el juicio me superaba y terminaba enojándome por todas las cosas malas que sucedían en el mundo. ¿Cómo podía liberarme de algo tan fuerte como dejar de juzgar? No quería volverme una persona ingenua e indiferente que cree que nada se puede hacer. Crecí y me eduqué en la conciencia de que hay que participar y no solo quejarse. No toleraba ser uno más que nunca opina sobre nada, porque no sabe nada o porque no quiere enfrentar o comprometerse con nada. Qué extrañas me parecieron siempre las personas que nunca tomaban nada en serio. A mí me interesaba todo y trataba de informarme de todo, más al margen de que si mi juicio era correcto o no, mi cuerpo estaba mandando claros mensajes. Ya no toleraba más vivir de ese modo y aún así me resistía a dejar el vicio. Viéndolo ahora con un poco más distancia, puedo ver a mi ego alardeando de su buena información detrás de cualquier opinión, sintiéndose importante, hasta inteligente, si lograba juntar dos palabras explosivas o el insulto perfecto para los canallas que destruyen el planeta. Sin embargo, también había una parte muy real. ¿Qué puedo hacer con el dolor de saber que hay animales en extinción,
hielo que se derrite en el Antártico, glaciares que se pierden en los Andes, selvas que son arrastradas para sembrar vacas y soya transgénica y gobiernos salvando bancos con el dinero del pueblo. Pensaba en los rugidos de la libertad de los últimos tigres de Bengala, en los osos polares, en los jaguares en la Amazonía, en los últimos vuelos del águila arpía, las últimas meriendas del caimán negro. Todo este mundo que había aprendido a amar con tanta pasión y admiración, de pronto se desmoronaba, era aniquilado por la insensatez. ¿Cómo no condenar al terrorista, al violador, al dictador, al genocida, al explotador, al ladrón del cuello blanco? ¿Cómo no decir nada? ¿Cómo no luchar contra esto? Por lo menos, ¿cómo no tener un juicio sobre todo esto? ¿Cómo no juzgar a la gente antiborrada en los centros comerciales comprando todo lo que necesita? Escuchaba a mi mente gritar, ignorantes consumistas agotando los últimos recursos de la tierra. ¿Tiene algún sentido la cobardía escondida en la indiferencia y la no condenación? Ciertamente la lógica dual convencional no tiene la solución. Mayormente solo propicia eternas discusiones. La respuesta a este problema la encontré dentro de la rueda de medicina. ¿Se puede dejar de juzgar? Sí y no. Exploraremos el tema desde varios ángulos. La única vez que me perdí en la selva tenía 25 años y estaba en una pequeña cabaña ayunando. Por la noche había tenido un sueño hermoso. Una viejita me enseñaba a tejer canastas y sombreros. Por la mañana desperté y probé unas fibras que tenía por ahí. Era cierta la técnica que me había enseñado. Comencé de inmediato a tejer un sombrero, pero pronto se acabó la fibra y tuve que internarme en la selva para conseguir más material. Caminé una media hora y comencé a encontrar lo que buscaba. Ya tenía unos 3 rollos de tanshi, cuando al tratar de obtener el cuarto, golpeé sin querer unas hojas que albergaban un enorme nido de avispas. En menos de un segundo, boté todo y salí corriendo despavorido, pues muchas picaduras de estas te podrían hasta matar. Corrí y corrí hasta cerciorarme que ya no me seguían. Cuando paré y mi corazón recuperó la calma, traté de encontrar el tanshi y el machete, pero nada. Hice lo posible por orientarme y salir al camino principal que partía de la cabaña. Caminé como 1 hora y nada. Me detuve cerca de un gran chihuahuaco. Volví a tratar de ubicar por donde estaba el río y seguí caminando otra hora aproximadamente, cuando de repente me pareció reconocer el lugar, pero no estaba seguro. Emprendí el tercer intento, esta vez un poco alterado y casi corriendo. Cuando vi por tercera vez el mismo chihuahuaco, no pude contener algunas lágrimas, pues sabía lo que podía significar. Estaba perdido. Me serené, respiré profundo y recordé: el mejor consejo para cuando te pierdes en la selva, busca el agua. Cuando encuentras, aunque sea un pequeño hilo de agua, pronto éste engrosará o se entrecortará con otro y con otro, hasta llegar a uno más grande, y ahí habrá gente. Así que le puse en práctica y así fue como salí. Lo más importante de esta experiencia es que confirmé la información que cuando uno se pierde, camina en círculos. No sé cuál sea la razón de este fenómeno, mas lo cierto es que se cumple y no les recomiendo comprobarlo, menos en la selva. Gracias a este extraño suceso se me hizo más fácil comprender la rueda de medicina o la ley dinámica. Muchos procesos evolutivos nos parecen lineales porque somos incapaces de observarlos conscientemente durante largos periodos. Así, el desarrollo del juicio está insertado en el proceso de desarrollo de la conciencia. No hay tiempos ni garantías en estos procesos. No les puedo decir cuánto duran o si se van a quedar anclados de por vida en alguno de estos altares. Eso depende de cada uno, pero si tu destino es continuar el proceso, las señales serán claras. En mi caso, mi cuerpo me estaba gritando: acaba con el mal uso del juicio. Lo más triste de todo era que yo decía: claro, yo sé que esto me hace mal, lo sé hace 30 años y sin embargo no puedo dejar de juzgar tóxicamente. Tuve que llegar a una situación insostenible, verdaderamente mortal, que me obligó a soltar eso y muchas cosas más.
si quería seguir viviendo. ¿Hasta dónde tiene uno que sufrir para lograr comprender algo permanentemente y no caer una vez más ante el monstruo del olvido? Esto me permitió acceder a una idea mayor. Los juicios y las opiniones no habían crecido solo con la conciencia, sino que se habían logrado a través del uso de patrones mentales que tenemos que detectar y luego desmantelar. En todos los casos, tenemos que dejar de alimentar los patrones que usamos y que nos controlan. No se trata solo de dejar de ser violento porque la violencia es mala. Yo no quiero ser violento porque la violencia formó en mí un patrón esclavizante. La mente no es libre mientras reacciona ante los ataques, pero lo que usamos todo tipo de argumentos para validar nuestra violencia. Vamos buscando permanentemente causas justas por las que protestar y que nos permitan arrojar unas cuantas piedras, alimentando toda nuestra furia mientras caminamos disfrazados de justicieros. El punto es que hay una cuestión previa antes de evaluar si mi enojo tiene razón o no. Mientras mis pensamientos o mis actos vengan de un patrón mental, son inaceptables. Ya cuando logre liberarme decidiré si quiero ser violento o no. Evidentemente, esto es válido para todos nuestros patrones. Hay en Selva una vieja historia de cómo cazan los monos con una trampa muy sencilla. Hacen una caja de malla de alambre y ponen un plátano dentro, dejando una abertura como para meter una mano abierta. El mono ve el plátano y mete la mano para sacarlo, pero no puede, porque el puño no sale sin soltar el plátano. El mono prefiere quedarse agarrando el plátano y que lo atrapen. Tienes que escoger entre el plátano de la razón o la libertad que te da el amor. Empezar a darse cuenta de que mal están las cosas y que muchas personas no se dan cuenta de nada puede ser muy peligroso. Si bien hay gente que desarrolla la tolerancia de manera natural y temprana, para otros esta virtud puede ser la última en aparecer. Nuestro juicio se puede convertir en el vicio de aprender y a despreciar y a ofender, volviéndonos personas déspotas y arrogantes. La percepción de la injusticia y el desastre circundante puede llegar a obsesionarnos y ver incluso las cosas peor de lo que son. Peor, sí, esto nos puede llevar a la locura misma, hasta descubrir que el final de este proceso siempre estuvo en nuestras manos, para que el juicio negativo se detenga. Tenemos que llegar generalmente a una situación insostenible, sencillamente nuestro impostergable deseo de vivir en armonía y alcanzar el amor. Nos dará la comprensión de cómo lograr otra manera de ver las cosas sin volvernos personas fatuas y superficiales. Continúa escuchando más contenido sobre el altar del fuego, dale me gusta, comparte y suscríbete.